Queridos amigos, queridos hermanos, muy buenos días a todos. Les extendemos una cordial bienvenida a su programa, La Voz del Espíritu y Profecía. Gracias al Señor porque nos tiene nuevamente reunidos en este momento y en este lugar y porque nos permite poder estar viviendo y participando ya de la luz del día de este santo sábado, aunque todavía vemos que todavía no se ve la claridad del día, pero bueno, ya estamos aproximándonos a que los rayos del sol comiencen a iluminar este maravilloso día. Así que les extendemos a todos una cordial bienvenida a su programa, La Voz del Espíritu y Profecía, y también les deseamos a todos un feliz sábado. Vamos a invitarles para que inclinemos el rostro, vamos a orar para poder aprovechar a lo máximo el tiempo que tenemos. Querido y amante Padre, que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites poder vislumbrar nuevamente, Señor, este día santo, Señor, y porque nos permites reunirnos y sentarnos a los pies de Cristo Jesús para que podamos ser dirigidos, para que podamos escuchar tu voz y para que podamos, Señor, ser alumbrados con el mensaje de la verdad. Te rogamos que bendigas este programa, Señor, que sea de gran bendición para tu iglesia y para aquellos, Señor, que están en otros rediles, que también puedan escuchar la verdad, querido Padre, y puedan permitir que el Espíritu Santo toque sus vidas y ellos, Señor, puedan decidir por la verdad. Te rogamos que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo y que puedas manifestarte en nosotros durante todo este día. Te lo rogamos, te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, estamos en el capítulo número 10, que se titula Progreso de la Reforma. Ya estamos viendo ahí cómo es que Martín Lutero tiene que volver a salir de donde estaba resguardado, porque dentro de las mismas filas de la Reforma, los seguidores de la Reforma, se levantan personas que son fanáticos. Por ejemplo, el más activo es Tomás Munzer, y dicen que son iluminados, que son profetas, que el Señor les habla, y hacen a un lado la Escritura y comienzan a imponer lo que según ellos el Señor les está dando. Así que Martín Lutero, con la Biblia, con la Escritura, comienza a defender la obra de la Reforma. Así que vamos a continuar entonces con este capítulo. Es muy probable que lo terminemos. A su regreso de la Wartburg, terminó Lutero su traducción del Nuevo Testamento, note bien, y no tardó el Evangelio en ser ofrecido al pueblo de Alemania en su propia lengua. Esto es maravilloso. Esta versión fue recibida con agrado por todos los amigos de la verdad, pero fue vilmente desechada por los que preferían dejarse guiar por las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Claro que sí, por supuesto, dentro de ellos ya mencionamos quiénes son. Entonces, se alarmaron los sacerdotes al pensar que el vulgo iba a poder discutir con ellos los preceptos de la palabra de Dios y descubrir la ignorancia de ellos. Las armas carnales de su raciocinio eran impotentes contra la espada del Espíritu. Por supuesto, la palabra de nuestro Dios, no hay nada que puedan refutar el sistema. No había nada que pudiera refutar el sistema papal respecto a la Escritura. Roma puso en juego toda su autoridad para impedir la circulación de la Santa Escritura, de las Santas Escrituras, pero los decretos, los anatemas y el mismo tormento eran inútiles. Cuanto más se condenaba y prohibía la Biblia, mayor era el afán del pueblo por conocer lo que ella enseñaba. Todos los que sabían leer deseaban con ansia estudiar la palabra de Dios por sí mismos. La llevaban consigo, la leían y releían y no se quedaban satisfechos antes de saber grandes trozos de ella de memoria. Note bien, ellos aprendían, trataban de hacer el esfuerzo de aprender de memoria las Sagradas Escrituras. Viendo la buena
voluntad con que fue acogido el Nuevo Testamento, Lutero dio comienzo a la traducción del Antiguo y fue publicado por partes conforme las iba terminando. Entonces, al ver Martín Lutero cómo la gente se volcaba para el estudio del Nuevo Testamento que ya él había traducido al alemán, entonces comienza su traducción del Antiguo Testamento y fue por partes, fue gradualmente. Sus escritos tenían aceptación en la ciudad y en las aldeas. Lo que Lutero y sus amigos escribían, otros se encargaban de esparcirlos por todas partes. Los monjes que habían reconocido el carácter legítimo de las obligaciones monacales y deseaban cambiar su vida de la indolencia por una actividad, pero se sentían muy incapaces de proclamar por sí mismos la palabra de Dios, cruzaban las provincias vendiendo los escritos de Lutero y sus colegas. Al poco tiempo, Alemania pululaba con estos intrépidos colportores. Ahí estaban ellos, no había otra forma, es decir, la forma que ellos encontraron más precisa para poder esparcir el evangelio era precisamente llevando los escritos de Martín Lutero, que Martín Lutero iba traduciendo del Antiguo Testamento y con ayuda de sus amigos. Estos, para escribirlos, para transcribirlos, estos escritos eran estudiados con profundo interés por ricos y pobres, por letrados e ignorantes. De noche, los maestros de las escuelas rurales los leían en alta voz, note bien, a pequeños grupos que se reunían al amor de la lumbre. Cada esfuerzo que en este sentido se hacía convencía a algunas almas de la verdad y ellas a su vez, habiendo recibido la palabra con alegría, la comunicaban a otros. Es decir, se iba formando una cadenita, una cadena, y entonces el evangelio de la verdad, precisamente desprendido de la Biblia, se iba esparciendo. Así se cumplían las palabras inspiradas. La entrada de tus palabras alumbra, a los simples les da inteligencia. Salmo 119, 130. El estudio de las Sagradas Escrituras producía un cambio notable en las mentes y en los corazones del pueblo. Note bien, el dominio papal les había impuesto un yugo férreo, de fierro, que los mantenía en la ignorancia y en la degradación. Con escrúpulos supersticiosos observaban las formas, pero era muy pequeña la parte de la mente y del corazón. Era muy pequeña, déjenme ver aquí, la parte que la mente y el corazón tomaban en los servicios. La predicación de Lutero, al exponer las sencillas verdades de la palabra de Dios y la palabra misma, al ser puesta en manos del pueblo, despertaron las facultades aletargadas y no solo purificaban y ennoblecían la naturaleza espiritual, sino que daban nueva fuerza y vigor a la inteligencia. Así que era toda una revolución, era todo un cambio lo que Martín Lutero estaba generando con la predicación puramente de la palabra de Dios. Veíanse a personas de todas las clases sociales defender, note bien, con la Biblia en la mano, las doctrinas de la Reforma. Los papistas que habían abandonado el estudio de las Sagradas Escrituras, a los sacerdotes y a los monjes les pedían que viniesen en su auxilio a refutar las nuevas enseñanzas, porque ellos no sabían absolutamente nada de la Biblia, pura tradición, puros mandamientos de hombre. Empero, ignorantes de las Escrituras y del poder de Dios, monjes y sacerdotes fueron completamente derrotados por aquellos a quienes habían llamado herejes e indoctos. Note bien, entonces, desgraciadamente, decía un escritor católico, note lo que decía, Lutero ha convencido a sus correligionarios de que su fe debe fundarse solamente en la Santa Escritura. Y claro, así debe de ser, por supuesto que sí. Las multitudes
se congregaban para escuchar a hombres de poca ilustración, defender la verdad y hasta discutir acerca de ella con teólogos instruidos y elocuentes, personas que no tenían mayor capacitación académica, se enfrentaban con aquellos que se sentían y decían estar muy preparados, pero ante la presentación de la palabra de Dios, ellos no podían refutar absolutamente nada. La vergonzosa ignorancia de estos grandes hombres se descubría tan luego como sus argumentos eran refutados por las sencillas enseñanzas de la palabra de Dios. Los hombres de trabajo, los soldados y hasta los niños estaban más familiarizados con las enseñanzas de la Biblia que los sacerdotes y los sabios doctores. Por eso es importante preparar desde pequeños a nuestros niños, porque ellos son una esponjita que va captando todo. El contraste entre los discípulos del Evangelio y los que sostenían las supersticiones papistas no era menos notable entre los estudiantes que entre las masas populares. La oposición a los antiguos campeones de la jerarquía que había descuidado el estudio de los idiomas y de las literaturas. Levantábanse jóvenes de mente privilegiada, muchos de los cuales se consagraban al estudio de las escrituras y se familiarizaban en los tesoros de la literatura antigua. Dotados de rápida percepción, de almas elevadas y de corazones intrépidos, pronto llegaron a alcanzar estos jóvenes tanta competencia que durante mucho tiempo nadie se atrevía a hacerles frente. ¿Y cómo le iban a hacer frente a estos jóvenes preparados que bebían cada día de la escritura? De manera que en los concursos públicos en que estos jóvenes campeones de la Reforma se encontraban con doctos papistas, los atacaban con tanta facilidad y confianza que los hacían vacilar y los exponían al desprecio de todos. Note bien, estos jóvenes no ostentaban más preparación más que el prepararse con la Santa Biblia. Cuando el clero se dio cuenta de que iba menguando el número de los congregantes, cuando el clero se dio cuenta que iba menguando el número de los congregantes, invocó la ayuda de los magistrados y todos los medios a su alcance, procuró atraer nuevamente a sus oyentes. Pero el pueblo había hallado en las nuevas enseñanzas algo que satisfacía las necesidades de sus almas y se apartaba de aquellos que por tanto tiempo, note bien, le habían alimentado con las cáscaras vacías de los ritos supersticiosos y de las tradiciones humanas. No, ellos no estaban dispuestos a volver a comer esas miserias. Ellos estaban dispuestos a alimentarse de la palabra del Señor. Ya la habían probado, ya habían visto y notado la diferencia. Cuando la persecución ardía contra los predicadores de la verdad, ponían estos en práctica las palabras de Cristo. Cuando pues os persiguieren en una ciudad, huid a otra. De acuerdo a San Mateo capítulo 10, verso 23. La luz penetraba en todas partes. Los fugitivos hallaban en algún lugar puertas hospitalarias que les eran abiertas y morando allí predicaban a Cristo, a veces en la iglesia o si se les negaba ese privilegio, en casas particulares o al aire libre, donde había oportunidad. Cualquier sitio en que hallasen un oyente se convertía en templo. La verdad proclamada con tanta energía y fidelidad se extendía con irresistible poder. En vano se mancomunaban las autoridades civiles y eclesiásticas para detener el avance de la herejía. Según ellos, así les llamaban herejes, porque ya no tenían otra forma de cómo atacar, pero pues eso ya era inútil, pues la gente sabía que
no eran herejes, sino que eran realmente predicadores que estaban utilizando la Biblia. Inútilmente recurrían a la cárcel, al tormento, al fuego y a la espada. Millares de creyentes sellaban su fe con su sangre, note bien, pero la obra seguía adelante. La persecución no servía sino para hacer, note bien, cundir la verdad, es decir, esparcir la verdad, multiplicar la verdad, y el fanatismo que Satanás intentara unir a ella no logró sino hacer resaltar aún más el contraste entre la obra diabólica y la de Dios. Tremenda situación. Aquí nosotros entendemos, hermanos y amigos, que el enemigo, al cambiar de estrategia, no le resultó absolutamente nada, no le resultó. Quiso sabotear el movimiento de reforma desde adentro, pero no le resultó absolutamente nada. Al contrario, fue contraproducente. En lugar de apagarlo, en lugar de desaparecerlo, se fortaleció aún más. Entonces, vamos ya con esto hemos terminado el capítulo 10 y nos vamos a introducir al capítulo 11. Esto estaba bastante interesante. Nosotros hemos venido de atrás hacia adelante, hemos venido surcando cómo es que desde Juan Hus, Jerónimo, bueno, Wycliffe antes, Juan Hus, Jerónimo, Martín Lutero, y ahora estos personajes importantes, estos jóvenes que se unen, que no conocemos sus nombres de manera personal, pero que fueron aliados y que fueron instrumentos importantes en el movimiento de reforma. Vamos a ver ahora el capítulo 11, que se titula La protesta de los príncipes. Todavía tenemos un poco de tiempo para iniciar con este capítulo. Uno de los testimonios más nobles dados en favor de la reforma fue la protesta presentada por los príncipes cristianos de Alemania, nótelo bien, ante la dieta de Spira, el año 1529. El valor, la fe y la entereza de aquellos hombres de Dios aseguraron para las edades futuras la libertad de pensamiento y la libertad de conciencia. Esta protesta dio a la iglesia reformada el nombre de protestantes, y a partir del 1529, entonces, ahora nosotros somos llamados protestantes, y sus principios son la verdadera esencia del protestantismo. Ahora, yo quiero decir algo, con todo respeto, con todo cariño, como siempre, porque nosotros predicamos no para atacar a nadie, sino para decir y presentar la verdad. Pero yo quiero decir que solamente en estos momentos la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que puramente podemos llamarnos protestantes, porque nosotros señalamos el error de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a lo que presenta la Biblia, de acuerdo a lo que presenta la santa palabra de Dios. En base a eso, nosotros señalamos el error, y entonces si protestamos en contra del error y enseñamos la verdad. Pero desafortunadamente todas las demás iglesias que salieron, que nuestros hermanitos católicos nos llaman hermanos separados, recuerden que estamos predicando para todos nuestros hermanos que son de otro credo religioso, para nuestros hermanitos católicos, porque les amamos. Nosotros no estamos en contra de ellos. Predicamos y señalamos el error que viene de arriba, de la administración, del sistema papal. Y ellos son los fieles que en algún momento, dice el Apocalipsis, habrán de salir de Babilonia y habrán de engrosar las filas de la verdad. Así que para ellos predicamos, para nuestros hermanitos evangélicos, para todos aquellos que en algún momento fueron realmente protestantes, para que puedan regresar a la verdad. Entonces, sigue diciendo aquí, había llegado para la causa de la reforma un momento sombrío y amenazante. A despecho del edicto de Worms,
que colocaba a Lutero fuera de la ley y prohibía enseñar o creer sus doctrinas, la tolerancia religiosa había prevalecido en el imperio. La providencia de Dios había contenido las fuerzas que se oponían a la verdad. Carlos V se esforzaba por aniquilar la reforma, pero muchas veces, al intentar dañarla, se veía obligado a desviar el golpe. Pero vez tras vez había parecido inevitable la inmediata destrucción de los que se atrevían a oponerse a Roma, pero en el momento crítico aparecían los ejércitos de Turquía en las fronteras del Oriente, o bien del rey de Francia. Próximamente vamos a estudiar la reforma en Francia, o el Papa mismo, celosos de la grandeza del emperador, le hacían la guerra, y de esta manera, entre el tumulto y las contiendas de las naciones, la reforma había podido extenderse y fortalecerse. Es decir, el Señor de alguna manera mandaba, permitía providencialmente que por una u otra razón la atención en contra de la reforma se desviara, y entonces hubiera algunos otros elementos y factores que ponían el foco de atención de Carlos V, y entonces no se concentraba ya en los reformadores. Por último, los soberanos papistas pusieron tregua a sus disputas para hacer causa común contra los reformadores. En 1526, la Dieta de Spira había concedido a cada estado plena libertad en asuntos religiosos, hasta tanto que se reuniese un concilio general. Pero en cuanto desaparecieron los peligros que imponían esta concesión, el emperador convocó una segunda dieta en Spira para 1529, con el fin de aplastar la herejía. Quería inducir a los príncipes en lo posible, por medios pacíficos, a que se declararan contra la reforma, pero si no lo conseguía por tales medios, Carlos estaba dispuesto a echar mano de la espada. Los papistas se consideraban triunfantes, se presentaron en gran número en Spira y manifestaron abiertamente sus sentimientos hostiles para con los reformadores y para con todos los que los favorecían. Recordemos que siempre el sistema papal acude a la violencia, a la desacreditación, al insulto. Entonces, esa actitud siempre la vamos a ver. Se presentaron, decía Melanchthon: nosotros somos la escoria y la basura del mundo, mas Dios proveerá para sus pobres hijos y cuidará de ellos. El representante de Martín Lutero, note bien lo que decía: a los príncipes evangélicos que asistieron a la dieta se les prohibió que se predicara el evangelio en sus residencias, pero la gente de Spira estaba sedienta de la palabra de Dios, note bien, la palabra de Dios, y no obstante dicha prohibición, miles acudían a los cultos que se celebraban en la capilla del elector de Sajonia. Esto precipitó la crisis. Permítame tantito, que aquí ya se me movió esto. Esto precipitó la crisis. Una comunicación imperial anunció a la dieta que, habiendo originado graves desórdenes, la autorización que concedía la libertad de conciencia, el emperador mandaba que fuese suprimida. Note bien, este acto arbitrario excitó la indignación y la alarma de los cristianos evangélicos. Uno de ellos dijo: Cristo ha caído de nuevo en manos de Caifás y de Pilato. Los romanistas se volvieron más intransigentes. Un fanático papista dijo: los turcos son mejores que los luteranos, porque los turcos observan días de ayuno, mientras que los luteranos los profanan.
si hemos de escoger entre las Sagradas Escrituras de Dios y los antiguos errores de la iglesia, tenemos que rechazar aquellas. Mallington decía, cada día Feber en plena asamblea arroja una piedra más contra los evangélicos. Entonces ellos estaban acérrimamente en contra de la reforma y en contra de las Santas Escrituras. ¿Por qué? Porque las Santas Escrituras, al predicarse el mensaje de las Santas Escrituras, se iban descubriendo todas sus falsedades que ellos enseñaban y predicaban. La tolerancia religiosa había sido implantada legalmente y los estados evangélicos resolvieron oponerse a que sus derechos fueran pisoteados. Claro que sí, porque constitucionalmente, incluso en nuestros días, constitucionalmente tenemos libertad, aunque se presentan abusos. Por ejemplo, hemos escuchado allá en el sur del país, abusos en contra de nuestros hermanos, pero eso está violando la ley. Todavía nosotros podemos, como iglesia, como individuos, podemos todavía nosotros acudir a los derechos humanos, porque tenemos todavía esas garantías constitucionalmente. Entonces, escuchen bien, la tolerancia religiosa había sido implantada legalmente, es decir, por ley. Era un derecho, es un derecho y es una ley que nos protege. Y los estados evangélicos resolvieron oponerse a que sus derechos fueran pisoteados. A Lutero todavía condenado por el edicto de Worms, no le era permitido presentarse en Spira, pero le representaban sus colaboradores y los príncipes que Dios había suscitado. Permítame tantito que esto se me cerró. Me agarró descuidado, ok. Que Dios había suscitado en defensa de su causa en aquel trance. Es decir, las provisiones que Martín Lutero tenían eran ilegales, estaban fuera de la ley. Sin embargo, se tomaban las precauciones, pero él asistía y él trabajaba y él seguía adelante a través de sus representantes. El ilustre Federico de Sajonia, antiguo protector de Lutero, recordarán, eso ya lo estudiamos anteriormente, había sido arrebatado por la muerte, pero el duque Juan, su hermano y sucesor, había saludado la reforma con gran gozo, y aunque hombre de paz, no dejó de desplegar gran energía y celo en todo lo que se relacionaba con los intereses de la fe. Los sacerdotes exigían que los estados que habían aceptado la reforma se sometieran implícitamente a la jurisdicción de Roma. Note bien, por su parte, los reformadores reclamaban la libertad que previamente se les había otorgado legalmente en base a la Constitución, en base a la ley. No podían consentir en que Roma volviera a tener bajo su dominio los estados que habían recibido con tanto regocijo la palabra de Dios. Finalmente, se propuso, que los lugares donde la reforma no había sido establecida, el edicto de Worms se aplicara con todo rigor, y que los lugares donde el pueblo se había apartado de él y donde no se le podría hacer conformarse a él sin peligro de levantamiento, por lo menos no se introdujera ninguna nueva reforma, no se predicara sobre puntos que se prestaran a disputas, no se hiciera oposición a la celebración de la misa, ni se permitiera que los católicos romanos abrazaran las doctrinas de Lutero. Así que la Dieta aprobó esta medida con gran satisfacción de los sacerdotes y prelados del Papa. Así que estaban cubriendo todos los puntos para detener a como diera lugar la reforma, incluso violando la ley, violando la Constitución, violando los derechos humanos, violando todo argumento legal. Si se aplicaba este edicto, la reforma no podía extenderse. En los puntos
a donde no había llegado todavía, ni podría siquiera afirmarse en los países en que se había extendido. No se podía entonces continuar con esa obra. Quedaría suprimida la libertad de palabra y no se tolerarían más conversiones, y se exigía a los amigos de la Reforma que se sometieran inmediatamente a estas restricciones y prohibiciones. Las esperanzas del mundo parecían estar a punto de extinguirse. El restablecimiento, de la jerarquía papal volvería a despertar inevitablemente los antiguos abusos, y sería fácil hallar ocasión de acabar con una obra que ya había sido atacada tan violentamente por el fanatismo y la disensión. Así que se estaban tomando estas medidas. Vamos a ver, cuando el partido evangélico se reunió para conferenciar, los miembros se miraban unos a otros con manifiesto desaliento. Todos se preguntaban unos a otros qué hacer. Estaban en juego grandes consecuencias para el porvenir del mundo. Debían someterse los jefes de la Reforma y acatar el edicto. Cuán fácil hubiera sido para los reformadores en aquella hora angustiosa en extremo tomar un sendero errado. Cuántos excelentes pretextos y hermosas razones no hubieran podido alegar para presentar como necesarias la sumisión. A los príncipes luteranos se les garantizaba el libre ejercicio de su culto. Y el mismo favor se hacía extenso a sus súbditos que con autoridad al edicto hubiesen abrazado la fe reformada. No podían contentarse con esto. De cuántos peligros no les libraría su sumisión. A cuántos sinsabores y conflictos no les iba a exponer su oposición. ¿Quién sabía, qué oportunidades no les traería el porvenir? Abracemos la paz, aceptemos el ramo de olivo que nos brinda Roma y restañemos las heridas de Alemania. Con argumentos como estos hubieran podido los reformadores conectar su misión y entrar en el sendero de la que infaliblemente y en tiempos no lejanos hubiera dado el traste con la Reforma. Así que si ellos hubieran aceptado todo eso, noten bien cuántos cuestionamientos y cuánta retórica se utilizó aquí, pero si ellos hubieran aceptado las condiciones que el sistema papal les imponía, entonces la Reforma no hubiera prevalecido. Afortunadamente consideraron el principio sobre el cual estaba basado el acuerdo y obraron por fe. ¿Cuál era ese principio? Era el derecho de Roma de coartar la libertad de conciencia y prohibir la libre investigación. Pero no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían de libertad religiosa. Ya se había legislado, ya había una ley que tenía que, de acuerdo a la Constitución, que tenía que protegerlos al respecto, pero se estaba pisoteando. Entonces pregunto, ¿no había quedado estipulado que ellos y sus súbditos protestantes gozarían de libertad religiosa? Sí, pero con un favor consignado en el acuerdo y no como un derecho. Note bien cómo lo manejaron, pero es que realmente constitucionalmente es un derecho, todavía es un derecho. Cuando deje de ser un derecho, entonces de cualquier manera tendremos que seguir adelante. En cuanto a aquellos a quienes no alcanzaba la disposición, los había de regir el gran principio de autoridad. La conciencia no estaba para nada, la conciencia no contaba para nada. Roma era el juez infalible a quien habrían
de obedecer. Aceptar semejante convenio hubiera equivalido a admitir que la libertad religiosa debía limitarse a la Sajonia reformada, y en el resto de la cristiandad la libre investigación y la profesión de fe reformada serían entonces crímenes, note bien, dignos del calabozo o del patíbulo. Se resignarían ellos a ver así localizada la libertad religiosa. Declararían con esto que la reforma había hecho ya su último convertido y conquistado su última pulgada de terreno, y que en las regiones donde Roma dominaba, su dominio se perpetuaría. Podrían los reformadores declararse inocentes de la sangre de los centenares y miles de luchadores que, perseguidos por semejante edicto, tendrían que sucumbir en los países dominados por el Papa. Esto hubiera sido traicionar en aquella hora suprema la causa del evangelio y las libertades de la cristiandad. Más bien lo sacrificarían ellos todo, hasta sus posesiones, sus títulos y sus propias vidas. Así que ellos no estuvieron de acuerdo, no iban a estar de acuerdo, nunca estarían de acuerdo, y finalmente la reforma seguiría adelante. Pero vamos a dejarle hasta aquí y vamos a continuar el próximo sábado, si Dios nos presta vida y salud y todo va bien. Vamos a continuar porque necesitamos entender y comprender todo lo que hay detrás de la reforma para que nosotros podamos valorar lo que ahora realmente tenemos, porque en ese tiempo se defendió la verdad, se defendió la verdad sin escatimar absolutamente nada, y nosotros que tenemos la verdad debemos esparcirla y debemos defenderla también, si fuera necesario, incluso con nuestra propia vida. Se dice fácil, no es fácil, es difícil, es complicado, pero estamos en las manos del Señor. Así que voy a invitarles para que podamos inclinar el rostro. Vamos a orar para terminar. Querido amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Señor, por los grandes reformadores, por tantas personas, Señor, que ofrecieron su vida y que gracias a ellos, Señor, la reforma prevaleció. Es decir, gracias a ellos, Señor, tenemos una religión pura, tenemos una visión, Señor, correcta de lo que tú quieres para tu iglesia. Y en esta mañana, Señor, queremos rogarte que todo este mensaje pueda llegar a los corazones que lo necesitan. Acompáñanos durante este santo día. Bendice a tu iglesia, bendice a todos aquellos hermanitos de otro credo religioso, para que también pueda la luz de la verdad alumbrarles el sendero. Te rogamos que perdones nuestras faltas y que nos sigas dirigiendo con el poder de tu Espíritu Santo. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos, estimados hermanos, pues agradecemos el hecho de estar con nosotros, acompañándonos en este maravilloso programa, La Voz del Espíritu y Profecía, y les pedimos y les agradecemos que nos ayuden a compartir estos mensajes. Que el Señor les bendiga, y si el Señor permite, estaremos por aquí con ustedes el próximo sábado. Dios les guarde.